Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Aprobado el proyecto de ley de presupuestos para el 2026, ahora se inicia el trámite parlamentario con las comparecencias en la Junta por parte de los consejeros y también de expertos. Son unas cuentas que rozan los 7.000 millones de euros, en concreto son 6.993, 329 millones más que los actuales presupuestos. Y esto supone una subida de cerca del 5%. Todo ello permitirá dar estabilidad a la región, lo dice el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Y es esa estabilidad política, el encontrar el hilo conductor con las reivindicaciones ciudadanas a través del diálogo, para lograr esa estabilidad política, es también lo que explica las buenas cifras de crecimiento económico y de situación del mercado de trabajo en el Principado de Asturias. Salud, educación y políticas sociales concentran más del 66% del gasto total, las consejerías con menor dotación, Cultura y Hacienda. ¿Qué dicen los partidos de la oposición? Desde el Partido Popular, Andrés Ruiz dice que son unos presupuestos que solo satisfacen a la izquierda. Son unas cuentas decepcionantes, concebidas para satisfacer a los partidos situados a la izquierda del señor Barbón. Precisamente Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, elogiaba ayer la labor del presidente del Principado, Adrián Barbón, al frente del Ejecutivo asturiano. Sánchez ponía Asturias como referencia en materia de inversión en educación, servicios sociales y en salud. Hay comunidades autónomas que recortan, otras que fortalecen el estado del bienestar. Yo creo que el mensaje es claro, querido Adrián, queridos amigos y amigas, que aprendan de Asturias. En este martes 2 de diciembre, Diego Fernández nos acompaña a la parte técnica, Cristina Natal en la locución y la redacción y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. Educación ofrece 477 plazas que son rechazadas por los sindicatos. Es la oferta pública de empleo para 2026 en el cuerpo de funcionarios docentes que, según este departamento, representa el 120% de la tasa de reposición. Es una propuesta que ha sido rechazada por las organizaciones sindicales porque consideran que es insuficiente y no reduce la interinidad. Escuchamos a Mariela Fernández de AMPE. No cubre para nada las necesidades del sistema educativo, que con las nuevas medidas que incorporan los pactos recientemente firmados aumentan las necesidades en plantilla, que con esta OPE no serán cubiertas, y estamos abocados a aumentar la tasa de interinidad. Apoyo a la Brigada de Salvamento Minero. Los alcaldes de las cuencas mineras que se reunieron con los brigadistas ayer lunes reprochan la actitud de unos ante lo que puede ser la desaparición, dicen, del cuerpo y plantean así la alternativa de que pase a ser un servicio de emergencia a cargo del Gobierno central. Han convocado una manifestación en defensa de la brigada para mañana miércoles. Mino García, alcalde de Morcín. Y nos da la sensación que después de hablar con los brigadistas parece que vino con la gasolina, ¿no?, de alguna manera incendiar más la situación. En que de cara a futuro igual tenemos que trabajar en la línea de que no dependa la brigada solo y exclusivamente de UNOSA y de los privados. La Policía Nacional destina para Asturias 500 efectivos al operativo de Navidad. Son 500.000 de efectivos que vigilarán zonas comerciales de ocio y puntos de afluencia masiva de personas dentro del plan de comercio seguro de la campaña de Navidad. Entre las recomendaciones para estas fechas está priorizar los pagos mediante medios electrónicos o, por ejemplo, para los comerciantes no tener mucho dinero en la caja. Iris García es la delegada de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía. Seguimos teniendo denuncias relacionadas, por ejemplo, con el hurto mágico, que ya saben que se trata de que nos hagan un poco el lío en cuanto al cambio y demás con los billetes. Y arranca la temporada de nieve en Asturias. Valgrande Pajares abre hoy las pistas de la zona alta con un espesor de entre 25 y 45 centímetros. También se abre Cuitu Negro y los operarios, entre tanto, se afanan en poder abrir alguna de las pistas intermedias. Fuentes de Invierno, la otra estación, tiene previsto abrir mañana. Añadir que la meteorología está de cara para esta apertura de estaciones con previsión de nevadas antes de que llegue el fin de semana. El tráfico. Momento para saber cómo se circula por Asturias. DGT, buenos días.
Muy buenos días. Arranca la jornada de martes y por el momento van a encontrar dificultades en el acceso a Oviedo por la S2 en el entorno de Villamejil, así como por la O14. También complicaciones en su salida por la A66 en el entorno de Coyoto, con hasta 1 kilómetro de tráfico lento. Y por último ya complicaciones, eso sí, ya más ligeras en Gijón, ya de entrada por la A8 en Nuevos Roces. Gracias, DGT. Vamos a ver cómo se circula por Oviedo. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia? Tráfico lento en el acceso a Luca y en el resto de la ciudad, buena circulación. Pues gracias, Oviedo. Vamos hasta Avilés. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué reseñamos? Nada, en principio tráfico fluido sin retenciones en toda la red diaria. Gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Que nos acerca Cecilia Pérez, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy hemos comenzado la jornada con menos heladas que ayer, aunque las máximas hoy se verán resentidas tras el frente pasado. El descenso se notará más hacia la mitad occidental de Asturias, donde perderemos hasta 4 grados. Hoy por la mañana todavía disfrutaremos de claros y de algunos ratos de sol. Sin embargo, con el pasar de las horas iremos notando cómo refresca el ambiente. La lluvia también aparecerá de forma generalizada. La cota de nieve irá en descenso y podremos ver nevar en cotas cercanas a los 900 metros. Como comentario final, a partir de las 12 del mediodía se activarán avisos por mar combinada de entre 4 y 5 metros. Asturias al día. Bueno, pues tras la información del tiempo de Cecilia Crespo, vamos a saber qué nos trae Nacio Varillas a partir de las 9 de la mañana en Asturias al Día. Buenos días, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Cristina, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Bueno, en la primera parte vamos a hablar sobre una actividad que se va a desarrollar mañana y pasado mañana, los días 3 y 4 de diciembre, el Foro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy. Vamos a tener con nosotros a varios de los responsables de esta actividad que tiene lugar en el recinto ferial Luis Adaro de Sisión esta misma semana. Son Almudena Cueto, responsable de la oficina CECOEC, Álvaro Alonso Ordaz, que es el secretario general de la Cámara de Comercio de Sisión, y José Antonio Prieto Saborit, es decano de la Facultad Padre Oso y presidente del comité organizador de Nor Bienestar y participante en este encuentro. Esto va a ser en la primera parte de Asturias al Día. Después vamos a continuar con la colaboración que mantenemos regularmente con el gremio de editores y editoras de Asturias, que nos permite ir descubriendo los muchos proyectos editoriales, porque tenemos muchos, en el Principado. Hoy es el turno de La Oveja Roja, una iniciativa encabezada por Alfonso Serrano y por Eva Fernández. Y vamos a seguir hablando de libros. Bruno Cardeñosa, muy conocido por ser director, compañero nuestro de la radio, presentador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, presenta libro nuevo, El Cuarto Reich, los poderes secretos de la ilustración oscura. Se hace la pregunta, ¿es Donald Trump su líder?, en el que disecciona el nuevo marco de las relaciones internacionales diseñado desde Washington. Va a estar aquí con nosotros Bruno Cardeñosa para acabar el Asturias al Día de esta jornada de martes. Empieza a las 9, como siempre. Gracias, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos. Vamos a empezar hablando de los presupuestos de Asturias, que alcanzan para el próximo año 6.993 millones de euros. Son 329 más que los actuales. Una subida de un cerca del 5%. La mayor partida se la lleva Salud, 2.600 millones de euros. Para educación se destinan 1.200 millones y las políticas sociales van a superar los 850. Todos los datos de estos presupuestos los tiene Estíbaliz Urquiola. De 3 euros que el Principado gastará en 2026, más de 1 será para salud. Destina 2.581 millones de euros al ámbito sanitario. Más del 25% lo dedicará a la atención primaria. Es la primera vez que rebasa este porcentaje. Aumenta en 40 millones el presupuesto de este año y supera los 694. También reforzará la atención a la salud mental y destinará 69 millones al plan para reducir las listas de espera. Aparte, pondrá en marcha ayudas de 2 millones de euros para
para la salud bucodental. Los principales beneficiarios serán los mayores de 70 años. En cuanto a las políticas sociales, el gasto asciende a casi 884 millones. Se incrementan las dotaciones a la ayuda a domicilio, la teleasistencia y al fomento a la autonomía de mayores y personas con discapacidad. Educación recibe el aumento más importante en términos porcentuales, casi un 8% que se traduce en 1.201 millones, un incremento por la extensión de la red de escolines y también, explica el Gobierno, va a garantizar el cumplimiento del Pacto Asturias Educa, el acuerdo al que llegó con los sindicatos tras las movilizaciones de junio. También permitirá la rebaja a 23 horas lectivas para el cuerpo de maestros. En total, el dinero destinado al personal crece en más de 61 millones de euros. El Principado prevé recaudar por impuestos directos unos 1.900 millones de euros, según datos desglosados por el consejero de Hacienda, por Guillermo Peláez. Son 73 millones más que en el presente ejercicio. Por impuestos indirectos, el crecimiento es mayor. La previsión para 2026 es de 1.860 millones, 210 más que este año. Y por la vía de tasas y de precios públicos, los ingresos van a alcanzar los 150 millones de euros. Son 3 más que en este 2025. Más detalles con Ángela Bórdalo. La reforma fiscal y las deducciones autonómicas en el IRPF restarán 130 millones a la recaudación del próximo año, que sin embargo se va a incrementar un 2% por la mejora de la actividad económica y el empleo hasta los 1.700 millones de euros. Por primera vez estos presupuestos aplican el impacto de la Ley de Reto Demográfico y adaptan los concejos en riesgo de despoblación y la fiscalidad diferenciada para sus habitantes. Se incrementa el número de habitantes que van a tener acceso ahora a esas deducciones de la vía fiscal asturiana. Hay algunos municipios que salen y hay otros que entran. Pero sí le puedo decir que será más población la que se pueda beneficiar de estas deducciones fiscales para el medio rural. Las cuentas autonómicas incluyen la denominada tasa turística. El objetivo es que los ayuntamientos puedan aplicarla de forma voluntaria a partir del próximo verano. Para la prevención y extinción de incendios forestales, el proyecto presupuestario destina 25 millones de euros. Crecen los recursos para el Servicio de Emergencias del Principado, el SEPA, para modernizar medios y mejorar las condiciones de sus trabajadores. Se asignan además 5 millones de euros a los ayuntamientos para prevenir el fuego. Para que gestionen los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Se trata de 74 municipios. Los 5 millones se distribuyen de la siguiente forma: 30.000 euros mínimo para los municipios. Se establecen otra serie de criterios, como por ejemplo la superficie urbana a proteger, el interfaz, la recurrencia de incendios, y a partir de ahí se asigna una cantidad a cada uno de los municipios. La partida destinada a la construcción de vivienda pública se incrementa en 30 millones, hasta los 187. Peláez ha destacado que Asturias va a ser la primera comunidad en aprovechar los fondos de transición justa para este fin. Son unos presupuestos que tiene garantizada su aprobación gracias al voto de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. El Principado le agradece su apoyo. El Ejecutivo tiende la mano ahora a Foro Asturias para seguir negociando y critica, lo dice así el portavoz Guillermo Peláez, la actitud del PP, con quien solo mantuvieron una reunión. Los que no han querido participar tendrán que explicarlo, porque el presupuesto es la ley más importante del año, es la ley que permite desarrollar el resto de políticas. Creo que de nada sirve manifestarse con los docentes, de nada sirve decir que estarían dispuestos a apoyar un crédito suplementario o un crédito extraordinario para apoyar las reivindicaciones de los docentes, si ahora se vota no y se da la espalda a este presupuesto. El Partido Popular, por su parte, considera que las cuentas han sido concebidas para satisfacer a los partidos de la izquierda. El diputado Andrés Ruiz destaca el incumplimiento, dice, de las reglas de gasto, lastrando la capacidad económica y reduciendo la capacidad inversora. Se tratan de unos presupuestos lastrados por el incumplimiento de las reglas fiscales que reducen la capacidad inversora y mantienen una elevada presión fiscal sobre los asturianos. Son unas cuentas decepcionantes, concebidas para satisfacer a los partidos situados a la izquierda del señor Barbón. Para el secretario general y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, estas cuentas no son las que necesita el Principado. También lamenta el poco margen que hay en cuanto a tiempo para un debate. Critica, además, la propuesta en cuanto a impuestos y cree que no se refuerzan servicios públicos, que no se garantiza el futuro de las empresas y tampoco el del mercado laboral. Los presupuestos no son los que necesita Asturias y desde luego solamente 28 días para analizar estas cuentas
imposibilita absolutamente que tengamos un debate serio, que tengamos un debate riguroso y transparente sobre unas cuentas de casi 7.000 millones de euros. Este proyecto de presupuestos confirma además que el gobierno de Barbón ha renunciado absolutamente a reformas y sigue apostando por un modelo agotado que no da respuesta a los desafíos que Asturias tiene por delante. Pues reacciones desde la política y también por parte de los sindicatos. Dice Comisiones Obreras que es necesario que los presupuestos se ejecuten con solvencia y que atiendan a las urgencias reales de la región en lo social, también en materia de sanidad, educación o dependencia. Por otra parte, pide que se invierta para crear empleos de calidad y poder así generar riqueza en la región. Por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, dice que las cuentas son lo suficientemente ambiciosas para que sean apoyadas por todos los grupos. Creo que son unos presupuestos lo suficientemente ambiciosos e importantes que merece la pena que apoye todo el arco parlamentario asturianos. No se entendería que tanto a izquierda o a derecha nos apoyaran unos presupuestos en unos momentos donde los presupuestos son expansivos, donde son unos importes económicos muy importantes, insisto, que fortalecen la inversión social, pero que también fortalecen la inversión productiva. Bueno, pues antes de la comparecencia en la Junta de los consejeros para explicar esas cuentas, vamos a ir conociendo pues algunos detalles de ellas. Por ejemplo, hoy el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, va a informar sobre ese proyecto de presupuestos de su departamento y por la tarde va a hacer lo mismo el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico. Precisamente, Pedro Sánchez elogiaba ayer la labor de Adrián Barbón al frente del Ejecutivo asturiano, sobre todo poniendo a Asturias como referencia, lo hacía el presidente del Gobierno, en materia de inversión en educación, servicios sociales y salud. Asturias es una de las que más invierte en servicios sociales, la que más ha incrementado la inversión en sanidad pública y esta apuesta por la política útil está dando sus resultados, con una reducción de más de 6 puntos en los indicadores de desigualdad entre el año 2018 y el año 2023. Es la comunidad autónoma que más cuida la universidad pública, más de 10.000 euros. Quedémonos con esta cifra, de 10.000 euros de inversión de gasto por estudiante, que yo diría que es más que gasto, inversión sin duda alguna. Por cierto, más que el doble de lo que gasta, no voy a decir quién. Palabras del presidente del Gobierno en la entrega de los premios Anastasio de Gracia, organizados por la Fundación Manuel Fernández Lito. El Principado fue la primera comunidad autónoma en recibir un galardón que reconoce la labor de personas, entidades o instituciones en relación con el mundo y el progreso de la sociedad. Adrián Barbón, el presidente del Principado, recogió esta distinción y en su intervención hizo referencia a la inversión asturiana con especial atención a salud. La comunidad que más invierte en sanidad por habitante somos Asturias, pese a que somos una comunidad de poco más de 1 millón de habitantes. Por poner ejemplos con alguna otra comunidad, que tampoco voy a mencionar, si invirtiera por habitante en sanidad lo mismo que invierte en Asturias, debería de invertir casi 5.000 millones de euros más. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:17 de la mañana. Tomen nota porque el Servicio de Salud del Principado prorroga, lo hace una semana más, la vacunación contra la gripe sin cita previa y en horario de 4 de la tarde a 8 en 30 centros de salud y consultorios repartidos por todas las áreas sanitarias. La iniciativa tiene como objetivo ampliar la inmunización de la población frente a la enfermedad cuya incidencia ha aumentado en los últimos días. Salud recuerda que las vacunas son seguras y eficaces y que constituyen además la mejor herramienta para prevenir la enfermedad que puede causar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, menores entre los 6 y los 50 meses, mujeres embarazadas y población con enfermedades crónicas. La campaña de vacunación persigue además de la inmunización de los grupos más vulnerables, como les contamos, la de aquellos colectivos con mayor exposición laboral, como es el caso de los profesionales sanitarios y los sociosanitarios. Hablamos de educación porque los 5 sindicatos educativos, AMPE, Comisiones Obreras, UGT, SUAT y CESIF, rechazan la oferta de empleo público docente que ha aprobado el Principado para el 2025. La consideran insuficiente y entienden que supone una pérdida de plazas. También advierten que va a aumentar la interinidad en el cuerpo de maestros. El Principado planea convocar el año que viene 477 plazas en el cuerpo de funcionarios docentes, una propuesta que los sindicatos de educación consideran insuficiente. Luis Fermín Río, de UGT, Jorge Caro, CESIF. Es absolutamente insuficiente
y concreto nos parece que es muy mejorable. La propuesta es casi ridícula. Estamos hablando de que en las 2 primeras convocatorias de septiembre de este año se llamó a trabajar a 3.800 personas y hoy nos sacan una convocatoria de 477. Coinciden en que la propuesta aumentará las tasas de interinidad, un hecho que les preocupa ya que aseguran Asturias tiene una de las más altas de todo el país e insisten en que esa temporalidad afecta a la calidad del sistema educativo. También critican que la convocatoria se limite solo a la tasa de reposición. Escuchamos ahora a Borja Llorente de Comisiones Obreras y a Marisela Fernández de AMPE. 1 de cada 4 docentes tiene un contrato temporal precario. Si tenemos esta situación y sacamos una oferta de empleo público que non dá ni para cubrir las jubilaciones, pues non va a vaciar la interinidad. Al menos se deberían haber acumulado las plazas del año pasado, que son 324, a las plazas de este año, que son 200 y pico. Pero además debería haber sido más ambiciosa la oferta porque están previstas más de 400 plazas por la reducción horaria que van a tener los maestros el año que viene a 23 horas lectivas. La oferta de empleo público que se nos presenta atiende únicamente a la tasa de reposición que desde AMPE llevamos años pidiendo que se elimine. Vuelve a fallar el nuevo intento de calentar el horno Alto B de Arcelor con la introducción de la oxilanza. La instalación sigue sin estabilizarse y la multinacional se ha dado unos días ahora para tratar de ponerlo en marcha. Mientras, los técnicos valoran todas las posibles opciones y no descartan un nuevo intento de arranque o un vaciado. En tanto, el horno B sigue sin producir, por lo que los distintos talleres siguen sometidos a paradas intermitentes y la plantilla sujeta al ERTE. Este jueves está prevista una reunión de la dirección y los sindicatos para negociar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. También sobre ArcelorMittal en España, Comisiones Obreras ve complicada una nacionalización de la empresa tal y como se está planteando en Francia. Lo ha explicado el secretario de Industria Estatal de este sindicato, Francisco San José, que se reunió ayer con el responsable de la compañía en Asturias. Le ha exigido que mantenga la inversión y también el empleo en la comunidad. Nos lo cuenta Cecilia Pérez. El sindicato Comisiones Obreras ve inviable una nacionalización de ArcelorMittal. Aquí en España es su respuesta ante lo que se ha planteado en Francia, nacionalizar las plantas de la compañía en ese país, propuesta que ya ha rechazado el gobierno francés a pesar de que sí fue aprobada por la Asamblea Nacional. El grupo ArcelorMittal, dentro de ser una multinacional, es una multinacional con un toque o un ámbito familiar, ¿no? Entonces, bueno, también es una empresa que es multinacional pero es francesa y bueno, al final sobrevuela un poco determinadas medidas de proteccionismo. Yo creo que en España es complicado el poder ahora mismo entrar en una situación de ese tipo, ¿no? Comisiones Obreras mantuvo este lunes una reunión con el CEO de ArcelorMittal en Asturias, Philippe Meirán, para exigir que la compañía mantenga inversiones y empleo en la región, incluido el proyecto de horno eléctrico para la planta de Avilés. Lo que le hemos reclamado a la compañía es que haya inversiones para horno eléctrico en esta localización y que lo mismo se materialice lo antes posible para poder dar tranquilidad y dar estabilidad a los trabajadores y trabajadoras que actualmente están con una situación de incertidumbre lógica. En un contexto de paralización de los hornos en Gijón y de la planta de decapado en Avilés, el sindicato confía en que la compañía siga apostando por las plantas asturianas, pero también estarán vigilantes para que se mantenga ese compromiso. Hay frente a común de los alcaldes de las cuencas mineras en defensa de la Brigada de Salvamento Minero. Los ayuntamientos han convocado una gran manifestación para mañana miércoles en el Pozo Fondón. Plantean que el cuerpo dependa del gobierno regional. El encuentro entre alcaldes de las cuencas y la Brigada ayer se hizo esperar en el exterior del Pozo Fondón. Y es que el presidente de UNOSA se reunía minutos antes con los brigadistas. Aunque había alguna esperanza, recibieron palabras de agradecimiento por su intervención en la mina de Vega de Rengos, pero no por las soluciones al conflicto que tienen ahora mismo. Oliver Suárez es portavoz de la Brigada de Salvamento Minero. Que siguen trabajando en ello, que están intentando buscar solución, pero hechos reales, que verdaderamente se vea algo en firme de que lo están haciendo, no tenemos nada. Agradecer a todos los alcaldes que se volcaron y se vuelcan en seguir ayudándonos. La empresa pública UNOSA y los alcaldes no llegaron a encontrarse. La directiva abandonaba las instalaciones y evitaba coincidir con los regidores. Los ayuntamientos hacen frente común y convocan para mañana una manifestación en la sede de la Brigada a las 5 de la tarde. También plantean que el cuerpo dependa del Gobierno de España. Mino García es alcalde de Morcín y también portavoz de este colectivo de regidores. Creíamos que podría venir a dar una solución a lo que era el conflicto de la Brigada.
Y nos da la sensación que después de hablar con los brigadistas parece que vino con la gasolina, ¿no?, de alguna manera incendiar más la situación. En que de cara a futuro igual tenemos que trabajar en la línea de que no dependa la brigada solo y exclusivamente de UNOSA y de los privados, sino que sea una dependencia clara, nítida de un gobierno, que es quien debe de disponer de un equipo como este para cualquier tipo de accidente o incidente que ocurra en esta sociedad. Orange ha adquirido la empresa de telemarketing Madison y esto supone que los 140 trabajadores de la compañía se trasladan de Langreo a Oviedo. La empresa de telecomunicaciones subroga toda la plantilla y mantiene las condiciones laborales. No obstante, desde hoy deberán acudir a su nuevo centro de trabajo en el polígono del Espíritu Santo. En Oviedo, otros 14 trabajadores continuarán en el polígono de Valnalón con otras campañas de Madison. El grupo se muda a Langreo hace solo 3 meses tras abandonar su sede de El Entrego. Y contamos también que Cogersa ha aprobado la licitación de la venta del biogás producido en sus instalaciones de Serín. El contrato tendrá una vigencia de 12 años, prorrogables hasta 20. El importe estimado es de 31,6 millones y el proyecto consiste en la transformación del biogás generado en el centro de tratamiento de residuos en biometano, un gas renovable equiparable al gas natural. Esta iniciativa supone un cambio en el modelo de aprovechamiento de este recurso, lo que permitirá también generar ingresos. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, se van a reunir este martes en el consistorio para avanzar en la construcción de vivienda pública destinada a alquiler asequible en el concejo. La reunión llega tras una carta remitida por el consejero el pasado día 13, en la que reiteraba la voluntad del gobierno asturiano de colaborar con el Ayuntamiento de Gijón para impulsar nuevas promociones de vivienda pública y proponía así mantener un encuentro técnico para alcanzar este objetivo. En la misiva, Zapico subrayaba que su departamento dispone de capacidad técnica, financiera y de gestión la necesaria para promover al menos 300 nuevas viviendas públicas en Gijón, además de las 250 que ya se están ejecutando, recordamos, en el antiguo solar de Peritos. La alcaldesa respondía el viernes de forma afirmativa a la carta y decía en que ambas administraciones puedan concretar las distintas líneas de cooperación disponibles para garantizar así la construcción de este significativo número de viviendas. Seguimos en Gijón porque allí la plataforma Un Pulmón para el Solarón organiza un debate mañana miércoles en el que van a participar los partidos con representación en el ayuntamiento. La asociación lleva tiempo reclamando que el solar que surgió de la eliminación de la barrera ferroviaria de Gijón se mantenga como espacio verde. El último proyecto presentado por la sociedad Gijón al Norte prevé la construcción de varios bloques de viviendas. Margarita Llorente es miembro de esta plataforma Un Pulmón para el Solarón. Es necesario hacer ese corte de naturaleza, porque es que hoy día no hay una ciudad que se precie moderna, actual, sostenible, y esa palabra maravillosa, que no abogue por estas transformaciones. Bueno, se lo hemos contado al principio, comienza la temporada de esquí en la estación de Valgrande Pajares gracias a las últimas precipitaciones, ya que los trabajadores del complejo han estado todo el fin de semana preparando las pistas. Ya se puede disponer, en principio, de la parte alta. Lo hará con casi 3 kilómetros esquiables en 5 pistas. La estación de Fuentes de Invierno, por su parte, ha confirmado que abre mañana miércoles. En las últimas horas se han acumulado más espesores y se está finalizando la preparación de las pistas. La temporada de invierno en las estaciones de esquí se desarrollará en un principio hasta el 5 de abril. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:28 de la mañana, la Policía Judicial, con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, van a buscar hoy en Ribadesella el cuerpo de la mujer y de su bebé que desaparecieron en 1987 en León. Los trabajos se van a desarrollar en una balsa de una antigua mina de fluorita situada en Berbés. El rastreo se produce después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón accediera hace unas semanas a reabrir el caso a petición de la Policía Nacional tras localizar en el interior de esta balsa 2 vehículos. El hallazgo coincide con el testimonio de algún vecino que en su día aseguró que el marido de la mujer desaparecida había arrojado los coches desde un barranco tras no encontrarse rastro de la mujer. Mujer de origen asturiano, con su bebé que desaparecieron, recordamos, en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, y después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato. Desde entonces, los
Los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, una en el propio León y la de Berbes en Ribadesella, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente. En Oviedo ha comenzado el juicio contra los 2 policías locales acusados de tirotear el vehículo de unos jóvenes en San Lázaro en junio de 2022. Dichos jóvenes declararon que los agentes no se identificaron y se asustaron con el arma, que por eso huyeron. Los 2 policías están acusados de un delito de lesiones físicas y psíquicas. Para el autor de los disparos se piden 2 años de cárcel y la Fiscalía y la Defensa piden la libre absolución. Tiene más datos Xana Iglesias. En la primera sesión del juicio, los jóvenes han declarado que los 2 policías de Paisano no se identificaron al pedirles la documentación y que huyeron del coche del lugar, asustados al percatarse de la pistola de uno de ellos. Nos recuerdan haber atropellado el pie de uno de los agentes en la huida, solo los disparos que reventaron una ventanilla del vehículo. Daniel Prieto es el abogado de la acusación. Desde luego, mis representados aquí, el único papel que tienen es el de víctima. No consideraron que fuesen policías los que les requirieron la documentación y en respuesta recibieron 3 balazos que casi acaban con su vida. Las secuelas son prácticamente todas de carácter psíquico. A los agentes se les juzga por un delito de lesiones. Para el autor de los disparos se piden 2 años de cárcel. Sus compañeros de la policía han declarado que estaban de paisanos en un operativo habitual contra el menudeo de droga. El jefe del servicio del cuerpo ha apuntado que la gente que hizo los disparos vio peligrar su integridad física. Los jóvenes denunciantes fueron interceptados poco después en el barrio de la Florida tras una persecución en la que se procedió a detener al conductor del vehículo. Seguimos en Oviedo porque allí una mujer y su bebé resultaron afectados leves por inhalación de humo en un incendio que se formó en un piso de la avenida de Torrelavega. El fuego afectó a la 3ª planta y a la estructura del tejado. Se dio la casualidad de que la policía local, desplazada dentro del operativo, encontró en el piso de al lado una plantación de marihuana, por lo que procedió a detener al ocupante de la vivienda. Ahora están investigando si la instalación eléctrica de la plantación tuvo algo que ver con el origen del fuego o pudo ser un cortocircuito. Por el momento, eso sí, los vecinos del inmueble han sido desalojados. La Policía Nacional detuvo a 21 personas en la campaña de comercio seguro de 2024. Ese plan que se acaba de poner en marcha tiene como objetivo evitar el aumento de infracciones contra comerciantes y ciudadanos durante la temporada de compras en Navidad. Hay 500 efectivos destinados a este operativo que nos cuenta Xana Iglesias. Reforzar la seguridad en las zonas comerciales, de ocio y con mucha afluencia de personas. Es el objetivo del Plan Comercio Seguro de la Policía Nacional, que cumple ya 12 años. En la campaña de 2024 hubo una veintena de detenciones. Miguel Ángel Díaz es el jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Asturias. Arrojó en toda Asturias el total de 21 detenidos, 1.100 identificados, 11 traslados a efectos de identificación a dependencias policiales y 158 hechos esclarecidos. Y entre las recomendaciones para estas fechas está priorizar los pagos mediante medios electrónicos o, por ejemplo, para los comerciantes no tener mucho dinero en la caja. Recuerdan que la mayoría de los delitos son hurtos. Iris García es la delegada de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía. Estaría, por ejemplo, el método del chicle, que lo conocen principalmente en joyerías y demás. Ponen un chicle, alguna sustancia donde pegan, en este caso, la joya y posteriormente la recogen. También seguimos teniendo denuncias relacionadas, por ejemplo, con el hurto mágico, que ya saben que se trata de que nos hagan un poco el lío en cuanto al cambio y demás con los billetes. En el mes de noviembre se realizó ya una fase de prevención con información a comerciantes. Hoy arranca la fase operativa con refuerzo de los dispositivos que concluirá el 11 de enero. 500 funcionarios policiales van a participar en la campaña de este año. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:33 de la mañana. El Principado va a homenajear hoy a los impulsores de Asturias, Paraíso Natural. Este 2025 se celebra el 40 aniversario de esta marca turística que es la más longeva de España. 4 décadas después de la creación de un emblema que quiere representar un destino auténtico, sostenible y con un fuerte arraigo en el territorio. El Principado va a premiar a estas personas, también a entidades y a empresas claves en una ceremonia de premios que va a tener lugar esta misma tarde en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón. Vamos a conocer a alguno de esos premiados con Paula Rodríguez.
Entre los galardonados, el premio empresarial recae en Cribencar Tierras Tour por su contribución a la modernización del sector gastronómico, la defensa del producto local y el apoyo que presta a cerca de 2.000 proveedores del mundo rural. Su modelo de negocio ha reforzado la identidad culinaria asturiana y ha impulsado la conexión entre hostelería, territorio y producción local. En el ámbito asociativo, el galardón es para OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, por su papel en la profesionalización y cohesión del sector. El jurado ha destacado su labor en formación, innovación, calidad y representación unitaria de los intereses del tejido turístico. Completa en esta categoría como finalistas la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea por su contribución al desarrollo sostenible del suroccidente y la Asociación de Turismo Rural Oscoseo por su capacidad para dinamizar territorios con riesgo de despoblación mediante el fortalecimiento del turismo rural. El reconocimiento en creación de recursos turísticos se concede de forma conjunta al descenso del Sella y a la Escuela Asturiana de Piragüismo. El jurado ha resaltado la proyección mundial de la prueba, declarada fiesta de interés turístico internacional, y la labor pionera de la escuela, impulsora del primer descenso recreativo en canoa y del posterior desarrollo del turismo activo en el oriente de Asturias. En imagen y comunicación, la distinción es para el fotógrafo Juanjo Arrojo, cuya trayectoria de más de 4 décadas ha acompañado la evolución de la marca y ha contribuido a definir el imaginario visual de Asturias, paraíso natural. Bueno, pues entre los galardonados también están el expresidente del Principado, Pedro de Silva, junto a Pedro Piñera y Tomás Flores, que fueron los impulsores de esa marca hace ya 4 décadas. Pedro Piñera fallecía en el año 2015, pero hoy aquí en el estudio nos acompaña Tomás Flores. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pedro de Silva. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de hace 40 años, ¿no? Usted, Pedro, como presidente, con un equipo formado por el entonces consejero Pedro Piñera y en este caso por Tomás Flores como director general de turismo, deciden que hay que pensar en el turismo de otra manera. Vamos a empezar, si le parece, primero vamos por Pedro de Silva, que está al teléfono y le es más complicado. Bueno, ¿qué fue lo que dijo o cómo fue esa idea de explorar otra manera de hacer turismo? ¿Por qué surge esa idea o esa propuesta? Bueno, es una idea madurada largamente. En su origen, incluso en la época en que formaba parte del equipo de SADEI, hay ya una inspiración. Pensemos en los años 60, fines de los años 60, de Pedro Piñera. Yo la recogí personalmente luego en toda mi política, pero cuando llega el momento de plasmarlo, pues el principal impulsor del asunto pues fue mi consejero Pedro Piñera y luego pues Tomás Flores, que le secundó en todo momento. Ahí se produce, es una maduración larga, pero yo creo que también es mucho más amplia la plasmación práctica, ¿no? Porque Asturias en aquel momento no era un paraíso natural. Estaba muy lejos de serlo, le faltaba mucho para serlo. Las aguas de la zona central estaban contaminadas, la atmósfera estaba contaminada. Había muy pocos espacios naturales, no estaba ordenada la costa, el oso pardo estaba a punto de extinguirse, no había una estructura turística. Lo que se produce es la conversión de lo que era un lema en una casi realidad. Todavía no estamos en ella, por eso lo llamo casi realidad. Pero fue primero el lema. Aguas, se abren espacios naturales, se ordena el territorio de la costa, se recupera la especie del oso pardo y empieza a crecer todo un pequeño emporio de oferta turística y comercial, ¿no? Bueno, ese es el asunto que distingue y que proporciona perdurabilidad a un eslogan, el que sea a la vez la enseña de un proyecto mucho más amplio, donde está implicada mucha gente, ¿no? Y yo soy un modesto impulsor de esa idea en todo momento, desde luego, pero los ejecutores son dentro del gobierno. Yo creo que hay que distinguir especialmente el papel de Pedro Piñera y de Tomás Flores, pero mucha otra gente también fuera del gobierno. Hay detrás, claro. Tomás, si a usted le dan ese encargo y empieza a recorrer Asturias buscando ¿el qué? Bueno, yo creo que el modelo de Asturias
se desarrolla a partir de lo que comenta el presidente, pero luego efectivamente había que darle forma en una clave, y es que el turismo de Asturias tenía que pasar de ser una especie de retórica del no podemos, porque el sol y el clima de playa y todo esto es lo que centraba la atención prácticamente de la administración central y casi de los operadores turísticos, y crear desde la base y para todo el territorio, para todos los municipios. Pasar de esa concentración básica que había en Oviedo, Gijón, Llanes y Ribadesella y algunas dispersas alojamientos por la región, a que, por ejemplo, ahora en todos los municipios de Asturias existe oferta en alguna de las fórmulas de turismo rural. Pero lo genuino yo creo que también consistía en estar sobre el territorio. Yo recuerdo recorrer Asturias muchísimas veces en solitario con el consejero y sufrir un poco también en la Asturias de aquel momento, ¿no? Las infraestructuras, porque el turismo nace sobre unos nutrientes que pasa por esa naturaleza que ya destacaban entonces las consultas que habíamos realizado, los recursos de Asturias variadísimos que al final componen una especie de ofertas para muchas minorías cualificadas. También hablamos de un turismo algo más exigente para el viajero, que tiene una serie de interrelaciones con el territorio y con las personas en los lugares en escala más humana. Y por lo tanto estábamos hablando de otro turismo, el turismo que Asturias yo creo que reinventó un modelo para sí misma, porque no había referentes ni en el turismo nacional ni en otras muchas zonas próximas. Todo eso partió desde cero, como decía Pedro Piñera en Covadonga. Estábamos dispuestos a aprender, pero desde luego partiendo de esas bases que eran propiamente de aquí. Por eso yo creo que reclamar ese papel de pionero en esta materia en Asturias, reescribir toda esa historia, merece la pena, porque las circunstancias lo hacía bastante complicado, y luego puedo comentar alguna anécdota que complicó mucho la vida y era un simple teléfono que no funcionaba. Claro, bueno, era la época también, evidentemente. Sí. Claro, porque mi pregunta es... ¿Fue primero ese logo de esa Asturias Paraíso Natural con esos arcos de Santa María del Naranco que hizo en este caso, ¿no?, Arcadi Moradel, o las casas y luego fue el logo? No sé quién fue primero, una cosa u otra. Fue un proceso al unísono, fue una concepción global. Necesitábamos trabajar hacia adentro con todas las consejerías que comentaba el presidente, en particular, por ejemplo, pues la de agricultura, la de cultura, en obras públicas, en ordenación del territorio, todas esas intervenciones que hacían posible que sobre el terreno el turismo pudiese crecer, porque había muchas zonas verdaderos diamantes para el turismo de cualquier país, de cualquier lugar del mundo, pero es que estaban inaccesibles, ¿no? Y entonces todo ese trabajo fue a la vez. Teníamos que crear una imagen, porque la imagen que se había instalado en el imaginario español en general era la de esa gran crisis que creó una convulsión social en Asturias y que, bueno, todavía creo que está muy grabada en la cabeza. Había que crear una imagen donde la Asturias se mostrase tal cual era, porque la mayoría del territorio de Asturias es un territorio que, en mi opinión, bueno, la opinión de muchísima más gente, se puede encontrar en muy pocos sitios de Europa. Hay similitudes, pero esta fuerte personalidad que tiene Asturias le da un valor, tratándolo bien y llegando a culminar el paraíso natural que decía el presidente, pues yo creo que con unas oportunidades inmensas, trabajándolo bien y al detalle. Claro, y presidente, cuando le llegan a usted con esta idea, ¿qué piensa? Perdone, no estoy entendiendo. Sí, cuando le llegan con la idea de hacer primero por el eslogan, ¿no? Como venía con esos arcos y las... No, vamos a ver, la idea está, en un libro antecesor de mi propio programa, que se llama Asturias Realidades y Proyectos, y está luego en mi programa de gobierno. Esa es la idea, la de desarrollar el turismo en Asturias. Y ya con eslogan, que en aquel momento vemos que está perfectamente encuadrado en lo que era nuestro propósito, ¿no? La idea de que aquí hay un eslogan que cae del cielo y entonces Asturias se convierte en un paraíso natural es una idea mágica que no tiene ningún interés desde un punto de vista político, desde un punto de vista de la realidad, ¿no? Realmente, si se quiere conocer este asunto de verdad, hay que verlo en su globalidad. Bueno, y Tomás Flores se está dando cuenta de algunos aspectos, ¿verdad? Y si no, pues estamos pensando pues que la política se hace así. Se hace porque un día, pues de repente aparece un eslogan. No es así. Quien crea que es así,
se equivoca. Y quien quiera imitar eventualmente cualquier política con esa fórmula, pues se encontrará con que la magia no existe en política. Pues Pedro, le agradezco que nos haya atendido aquí estos minutinos. Nos vamos a quedar ahora con Tomás, que nos va a contar esas anécdotas hasta llegar a... Y que además pues lo está contando todo admirablemente bien. Y yo por Tomás tengo verdadera admiración porque la labor que desarrolló fue ímproba en abrir camino a lo que efectivamente era una reinvención en Asturias del turismo rural, que en Francia creaba 1 millón de empleos, pero aquí en España no existía. Bueno, pues con él nos quedamos y gracias por habernos atendido. Pedro de Silva, un saludo, buenos días. Gracias, adiós. Bueno, pues Tomás, vamos a retomar cómo se llegó ahí, esas pequeñas anécdotas que a lo mejor es lo que nos gusta, ¿no? Conocer. Bueno, pues se llega con la idea de que el turismo no podía estar desarrollándose en medio mundo y Asturias vivir absolutamente cerrada a esa posibilidad. El turismo era una posibilidad más dentro de lo que es el arco atlántico, con este tipo de clima que tenemos, pero sobre todo la fuerza que tienen una serie de recursos que ya aparecían en el primer estudio que hicimos en el año 84 y que ya la gente comentaba que entre los atributos de Asturias, de los pocos viajeros que podían venir, pero venían, y pues era la naturaleza, la montaña, las leyendas, la historia, los pueblos pesqueros, es decir, hay un repertorio ahí que son los elementos de gran atracción, de gran fuerza y que ya entonces se detectaba. Pero faltaba pues formalizar todo eso sobre el terreno. La oferta de Asturias era exigua, apenas 6.000, sumando absolutamente todo, apenas 6.000 plazas respecto a las 115, 120.000 que hoy tenemos. Y en cuanto a que el turismo exigía, nos dimos cuenta de que al no tener referentes claros teníamos que crear nuestro propio modelo, que pasa por 3 elementos fundamentales en el medio rural. Primero, la participación de las instituciones locales. El turismo es también desde allí, de abajo arriba, y por lo tanto la institución local. Y la sociedad local. Debe ser había que convencer a la gente que había que adaptarse. Convencer y que participar, además, como fue el caso de Taramundi, que llegamos incluso a crear una sociedad, desarrollo integral de Taramundi, que vinculaba no solamente los alojamientos, sino todo lo que supuso la rehabilitación de Osteixois, de toda la cultura del agua de Taramundi, de las navajas, las artesanías, los alimentos. Todo el mundo conoce ahora Pantaramundi, entonces apenas se conocía, ¿no? Entonces fue creciendo sobre una base donde el desarrollo era posible. ¿Qué exigía eso? Pues estar sobre el territorio casi todo el tiempo. Más que en los despachos teníamos que estar... Pero recorría toda Asturias, claro, porque ¿no? había que predicar un poco y crear esa conciencia de que era posible. La desconfianza era grande. Muchas personas dicen, ¿pero quién va a venir aquí? Claro. Pero ¿cómo va a venir gente aquí? Pero turistas, ¿cómo es eso, no? Sí, además en el ideario pues prácticamente todo se canalizaba hacia ese llamado modelo de sol y playa que entró también en cierta crisis unos años después, ¿no? Y la clave es esta. La clave es el gobierno tuvo claro cómo poder afrontar. Los equipos y las personas que estábamos allí nos pusimos a interpretar todo el proceso y manos a la obra y darle viabilidad al territorio hacia adentro y creando una imagen hacia adentro y hacia afuera. La imagen de Asturias para nosotros es una imagen de la sociedad asturiana ya, y no es nada fácil. Claro, porque en aquella época también era la época de la reconversión, la minería, la industria no era precisamente un paraíso natural en aquella época Asturias. Yo escuché al presidente Pedro Silva decir muchas veces que la región estaba como en estado catatónico, ¿no? Que la crisis era honda, que era de una raíz profunda, que había una crisis hasta de identidad. Fueron unas circunstancias muy complicadas que se juntaron la crisis los requisitos de la Unión Europea, etcétera. Y reconvertimos toda nuestra posibilidad del turismo en Asturias también ya acorde a los nuevos programas de la Unión Europea que financiaban, que apoyaban, etcétera. Y no tiene más misterio, el resto fue trabajar, proponer a muy buenos técnicos que nos aconsejaron en la Secretaría de Estado de Turismo para hacer ese primer estudio, un estudio solvente, porque no teníamos material base. Claro. Y luego ya dimos paso a la creación de esa imagen de Asturias que tenía que ser muy consensuada. Y no fue esta única, se presentaron varias alternativas. En la consejería nos inclinamos con claridad por esta imagen de Asturias,
junto a al eslogan de Asturias Paraíso Natural, y bueno, y figura también como solo Asturias, Principado de Asturias, con todas las aplicaciones que lleva una imagen. Y ya, bueno, la siguiente discusión, y larga, según me comenta el propio presidente Pedro Silva, pues fue en el propio Consejo de Gobierno, para finalmente, con los matices que correspondieran, pues decir... ¿Porque no se apostaba por ello o había que hacer algo más? Porque también, claro, es transversal, no solo era el hacer el... Bueno, es muy difícil en primera instancia pues que todo el mundo se pueda poner de acuerdo, sí. Porque en el fondo a nosotros al principio incluso la palabra paraíso, pues en la propia consejería nos causaba, porque es que teníamos ciudades, Avilés pasaba en aquella época por ser de las ciudades, se decía, ¿no?, de las más contaminadas de España. Y toda el área central pues era un área muy castigada. Y no todas las reservas de espacios naturales del Parque Nacional, Muniellos, todas estas riquezas inconmensurables de Asturias pues estaban en el nivel de protección que están hoy. Con lo cual, Asturias es una imagen para muchas más cosas que lo que es específicamente atraer turistas, aunque la idea era un eslogan corto, no más de 3 palabras, como ve, que llevase la palabra Asturias al menos incluida. Y bueno, Asturias Paraíso Natural yo creo que caló en la sociedad asturiana, está ya como un patrimonio de todos, y yo creo que fue, en términos de técnica publicitaria, diría que es casi un milagro, ¿no?, que algo perdure y que se haga propio como se hizo Asturias. Claro, 40 años después, de hecho, reciben hoy ese homenaje. Claro, y además yo creo que hay una conexión emocional. Casi todo lo que circula en el mundo del turismo pues son personas, el turismo son personas. En el turismo no se venden cremas, no se venden alimentos, se vende una idea, se vende un proyecto de vida, aunque sea para un corto plazo, de aquellos que pueden venir a encontrarse con la tierra y con las gentes, y de las gentes que reciben. Y cada vez recibimos más gente, eso es cierto, claro, Vamos. Claro, pero el turismo tiene un gran componente emocional, es decir, que algo nos une, algo nos crea un vínculo, y Asturias Paraíso Natural yo creo que consiguió hacia adentro, hacia la sociedad asturiana, ese vínculo emocional, y también hacia afuera. Yo no soy de concursos, pero si preguntáramos a muchos ciudadanos qué eslogan o qué imagen más el eslogan recuerdan de una región española o de una comunidad, pues yo creo que habría muchas dudas, pero en Asturias no tanto. Sin duda. Pues Tomás Flórez, gracias por haber venido, por crear, por poner en marcha ese Asturias Paraíso Natural. Y le damos las gracias por haber estado aquí estos minutos en RPA. Yo os agradezco mucho la entrevista, agradezco mucho haber podido aprender tantas cosas del presidente Pedro de Silva, de mi querido y muy recordado Pedro Piñera, y de todas y cada una de las personas que han ido poniendo su granito en que este camino del turismo en Asturias sea una realidad y una esperanza de futuro muy consistente. Y a disfrutar de Asturias. Y gracias. Que eso merece la pena. Gracias. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es Mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos, y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Tenemos tiempo para contarles también que ha comenzado la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de bebidas energéticas para prohibir la venta, el suministro y el consumo de estos productos perjudiciales para la salud a menores de 16 años. Es una norma pionera junto a la que se tramita en Galicia. Aquí en Asturias se calcula que unos 30.000 potenciales consumidores de estos productos están en esa franja entre los 12 y los 16 años. En las comparecencias que ha habido en la Junta, lo que se ha cuestionado es que la prohibición no se eleve hasta los 18 años. Nos lo cuenta, en este caso, la consejera de Salud, Conchita Saavedra. Lo que hay que plantear es si con 16 años uno es suficientemente capaz para decidir, tan maduro para decidir y ser responsable y conocer los riesgos. Y nosotros entendemos que sí. A nivel sanitario, para las actuaciones sanitarias que se realizan, las personas de más de 16 años se consideran capaces y maduros.
Y el Ministerio de Consumo va a exigir que al menos un 80% de los productos que se venden en las máquinas de hospitales y residencias sean saludables. Deberán ser productos como agua, leche, fruta o frutos secos, no fritos y bajo en sal, zumos, panes y también sándwiches integrales y yogures sin azúcar, entre otros. Una cosa más antes de los deportes. En este caso les contamos que el Mar de Aira de Andrés Respreto se hace con el premio Tigre Juan 2025. Al galardón que concede Tribuna Ciudadana optaban un total de 343 obras que venían de España y de otros países, principalmente de Latinoamérica. El jurado valoró de la obra la combinación de lo oculto y lo absurdo por medio de una prosa rica, amena y cargada de intención. El Mal de Aira cruza la ficción y la realidad con un tono humorístico e irreverente hacia la literatura y sus iconos. Escuchamos a su autor, Andrés Respreto. La literatura en realidad me parece tiene que ser como un lugar en el que aspiremos a ser otros, ¿no? A ser otras personas. Entonces, de nada sirve o es poco fértil en un libro comprobar lo que uno es y no buscar como otros yos posibles, ¿no? En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues vamos a conocer todo sobre el mundo del deporte con Miguel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo continuará esta mañana en el Requesón preparando el partido del viernes a las 9 de la noche que le medirá el Mallorca en el Carlos Tartiere en un duelo directo de la zona baja de la clasificación. Luis Carrión recupera a Ilias Chaira tras cumplir un encuentro de sanción y podrá contar con David Carmo, que no sufre ninguna lesión tras haber pedido el cambio en el Metropolitano por unas molestias. El Sporting se ejercitará esta mañana en mareo a puerta cerrada. Tras la sesión preparatoria, Borja Jiménez dará la convocatoria para el partido de Copa del Rey que los rojiblancos jugarán mañana ante el Mirandés a las 8 de la tarde en Mendizorroza. No estará disponible para el choque Gaspar Campos, que es duda para el encuentro de Liga del sábado ante la Real B. Son baja además por lesión Dubasín, Pablo García y Lum. En Primera Federación, el Real Avilés visitará el domingo a las 6:15 el estadio de la Cesarre para medirse al Baracaldo. Una categoría por debajo, el sábado a las 4 se verán las caras el Vetusta y el Lealtad en el Requesón en un nuevo duelo autonómico. El domingo a las 12 jugarán el Deportivo Fabril y el Marino del Luanco y a las 5 el Unión Popular de Langreo y la Sarriana. Y lo que volverá este fin de semana será la primera FEP de baloncesto tras el parón por las ventanas FIBA. El Alimerca Oviedo jugará en el Palacio de los Deportes ante Alega Cantabria el sábado a las 7 de la tarde. Asturias Hoy, en clave económica. Cuando quedan 4 minutos para que lleguen las 9 de la mañana, saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, cerraba ayer Wall Street en rojo, ya estaban las bolsas europeas cerradas. ¿Cómo van a amanecer hoy y cómo han amanecido las asiáticas? A ver, parece que vamos a tener un inicio de sesión con algo de subidas. La verdad que yo creo que los mercados están más o menos tranquilos. Es verdad que ayer, por ejemplo, el DAX alemán sí que cayó con más fuerza. Los mercados americanos, como bien dices, también cayeron algo, aunque tampoco tan fuerte. Y hoy los mercados vienen Europa con algo de subida, 0,10, 0,15 arriba, y los futuros americanos vienen con ligeras caídas. Yo creo que los mercados están muy expectantes de algunas referencias macroeconómicas que vayamos a ir conociendo, pero sobre todo el mensaje de la FED que saque la semana que viene. Por eso se están viendo ciertas tomas de beneficios y por eso las bolsas están cayendo. También hay que poner en contexto que venían con subidas muy, muy importantes. Y también se está viendo pues eso, que los inversores están muy pendientes y necesitan, digamos, nuevas noticias para que el mercado pueda coger fuerza y poder seguir subiendo. Hoy nos encontramos un inicio de sesión, ya digo, más tranquilo, con un Bitcoin que está recuperando, con una buena demanda de subasta de deuda a 10 años en Japón, con un bono americano un poquito más estable, y hoy además vamos a tener alguna referencia pues, macroeconómica importante. Es verdad que es un dato preliminar, es el IPC de la zona euro, que debería estar en los niveles del 2,1%, niveles de ese 2% que es el objetivo del Banco Central Europeo, con lo cual parece que los tipos a lo largo del 2026 en el Banco Central Europeo van a tener cierta estabilidad, no deberían de moverse mucho, aunque bueno, de lo que quede de todo el 2026 tendremos que ir hablando, pero sí que es verdad que mientras Europa parece que va a crecer un poquito más que este año y los precios estén estables del 2%, pues parece que la política del Banco Central Europeo va a estar sin cambio. Y destacar pues también de ayer, que bueno, que sí que decíamos que por la tarde íbamos a conocer algún dato del sector manufacturero en Estados
Estados Unidos, que salió algo peor de lo previsto, ¿vale? Con lo cual ese dato sí que yo creo que fue un poco lo que justificó también un poco las caídas en Estados Unidos. Y insisto, pues bueno, de inicio de sesión, pues con unos inversores yo creo que pendientes mucho de lo que pase la semana que viene con el Banco Central Europeo, pues bueno, parece que va a ser una sesión tranquila, con algo de subidas, y bueno, un selectivo nuestro en lo que tiene que ver con el IBEX, pues en la zona de 16.400 puntos, con lo cual muy cerquita de esos máximos históricos, con lo cual pues bueno, el comportamiento está siendo muy positivo a lo largo de este año. Día tranquilo, semana tranquila, a la espera de la que viene, por lo que en resumen, sí, ¿no? Sí, porque lo que hemos perdido con el cierre de la administración Trump, hemos perdido algunos datos de los que se conocen a principio de semana, principalmente el informe oficial de empleo en Estados Unidos, que es era una de las claves. La FED tiene dos objetivos, la inflación y el pleno empleo, ¿no? Entonces era una de las claves, pero como ese dato se ha retrasado por el cierre de la administración Trump, insisto, después de la reunión de la FED, pues el principal hito es un poco confirmar que la FED baje los tipos y sobre todo, bueno, ver un poquito esa hoja de ruta para las próximas sesiones. Lo veremos. Gracias, José Antonio. Buena jornada. Gracias, buenos días. Ellos son la banda de New Raymond, son españoles que a partir de las 8 de esta tarde actúan en el Teatro Jovellanos de Gijón. Con ellos llegamos a las 9 de la mañana, comienza aquí en RP Asturias al Día, o si lo prefieren en TPA, se quedan con el informativo matinal. Nosotras mañana a las 8 en punto volvemos. Buena jornada. Este valle esperaré.